Y en ese sentido, bueno, yo por eso doy las explicaciones, así fracasó. Ayer estaban los dos diputados, la diputada Ahumada y el diputado Arroyo, que estaba bastante enfermito además, que lo hizo notar, y que efectivamente se dio la hora y fracasó la jornada. Así que ahora vamos a partir con todo. Yo le doy la palabra a la secretaria. Está, igual que la tele, estaba como rellenando, ¿me entiendes? Tiene la palabra, señorita secretaria, abogada, señora. Buen día. Buen día. Se han recibido los siguientes documentos. Una nota del Gabinete del Fiscal Nacional por la que se excusa por motivos propios del cargo para asistir a esta sesión y no manda ningún representante. Se ha recibido también una carta de la NFP en respuesta a un oficio de esta comisión, informa en lo pertinente en relación al objeto de esta, en realidad responde una serie de preguntas que se le formularon vía oficio. Y finalmente una nota por la cual se comunica el reemplazo por esta sesión del diputado Cristóbal Martínez por el diputado Fernando Borges. Eso es todo, presidenta. Muchísimas gracias. Bueno, acá está la carta del señor Milad. Acá está la respuesta. Yo se las hice llegar a cada uno de ustedes y a mí me gustaría igual hacer lectura de alguna de las partes. No sé si la carta completa, pero sí de alguna de las partes. Por ejemplo, respecto a la supuesta falta de interés en participar. ¿La lee usted o la leo yo, como usted quiera? Ya, si quiero la leo. ¿Ya? Es el punto 1. Punto 1, dice, voy a partir solamente yo con el enunciado, dice, de mi consideración, junto con saludarlo por su inmediato a los honorables miembros de la Comisión Especial Investigadora número 52 en adelante, la comisión, me dirijo a usted con el oficio de la referencia para informar en lo pertinente en relación con el objeto de la comisión, lo que a continuación se indica. Punto 1, si la puede leer, señora secretaria. Dice, respecto de la supuesta falta de interés en participar, hacemos presente que la creación de esta Comisión Especial Investigadora fue aprobada con fecha 20 de marzo del presente con el objeto de recabar antecedentes sobre los actos del gobierno relacionados con la aplicación del decreto 22 de 2020 del Ministerio del Deporte, que aprueba el Protocolo General para la Prevención y Sanción de las Conductas de Acoso Sexual, Abuso Sexual, Discriminación y Maltrato en la Actividad Deportiva Nacional por el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte, las posibles irregularidades que permitan analizar la efectiva protección de los y las deportistas como víctimas de abuso, acoso, violencia sexual, así como en aquellos casos en que resultan víctimas de violencia sexual personas ajenas al deporte, pero siendo deportistas los agresores o habiéndose realizado esos actos en recintos deportivos o en contexto de deporte desde 2022 hasta la fecha. De esta manera, la presente respuesta se enmarca en el contexto del mandato y objeto de la presente comisión investigadora, con potestad exclusivamente sobre organismos y funcionarios públicos. Por lo anterior, siendo la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, en adelante también la ANFP y o la asociación, un ente privado y no gubernamental, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 316 del reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, que señala: si fuera estrictamente necesario para el resultado de la investigación, por acuerdo de la mayoría de los miembros, se podrá recabar el testimonio de particulares o requerirles los antecedentes que se estimen pertinentes y necesarios para el cumplimiento del cometido de la Comisión Especial Investigadora. Agrega el inciso segundo que el testimonio de los particulares y la proporción de los antecedentes señalados serán voluntarios. Finalmente, dispone la referida norma, estas personas podrán, si lo estiman pertinente, declarar por oficio, para lo cual la Secretaría de la Comisión les hará llegar el cuestionario y los antecedentes necesarios para la redacción de sus respuestas. Los destacados son nuestros porque pone algunos aspectos destacados. De esta forma, respondemos la primera de las cuestiones contenidas en el oficio del antecedente, relativa a la supuesta falta de interés por participar en la instancia, destacando que hemos ejercido un derecho en nuestra condición de particulares en las respuestas de fechas 14 de junio, 1 de julio, 3 de julio, 8 de julio, 26 de julio, 29 de julio y 5 de agosto, todos del año 2024. De ser cierta la falta de interés acusada, simplemente hubiéramos omitido toda respuesta porque ellas son voluntarias. Muchísimas gracias. Yo quería... Sí, hay que agradecerle, exactamente. Yo quisiera igual la opinión. Tienen en sus manos la copia. Bienvenido, diputado presidente de la Comisión de Deporte, don Andrés Celis. Después dice respecto al uso del motivo de la constitución de la Comisión Especial Investigadora, dice propuestas de mejoras del protocolo 22, que es el protocolo del decreto 22. Si ellos tuvieran propuestas reales, habrían estado aquí presentes para hacerlas. Y después hace una muy punto a punto, como fue el tema de Cobreloa. También dice él por qué se levanta el decreto 22 en el nuevo caso que hubo con los cadetes Cobreloa, donde no se debió haber levantado el decreto 22, producto de que esto fue en una instancia privada, como está diputada, bienvenida, la diputada socialista, la diputada Bravo, bienvenida.
Y después también me gustaría que si le dieran una vuelta, porque esto va a estar dentro de las definiciones de esta Comisión Especial Investigadora, sobre las expresiones vejatorias en contra del suscrito, en este caso don Pablo Milad, y de la NFP por esta comisión o por gente que ha estado en esta comisión. Lo cual a mí me parece bastante... Porque en ningún momento creo que se han tratado, se han hecho tratos vejatorios, sino que se ha tratado de que faltan a la verdad o de que o no vienen o que su posición acá. Y bueno, y dicen, claro, porque ellos son privados, pueden no venir. Pero ellos no están siendo citados, están siendo invitados, para que quede muy claro, en su rol de federación y en su rol de presidencia de la NFP, quienes finalmente nunca estuvieron presentes. Así que, cerrando un poco ese tema, yo voy a poner esas consideraciones en este informe que vamos a votar entre todos. Le quiero dar la bienvenida a la señora Yona siempre Rothfeld, y por supuesto a Javiera Moreno, que están de la ANJUF. También está don Rodrigo Cuevas, que es un apoderado del que ayer estuvimos en la Comisión de Deporte poniendo el tema, que también tiene que ver con un tema de trato indebido, de maltrato a uno de los deportistas, pero voy a partir con quienes han tenido toda la disposición, no solo en esta comisión, sino que también en la creación del decreto 22. Es ANJUF, a través de Yona, no sé quién va a partir, Javiera, Yona, bienvenidas, mujeres de fútbol, mujeres con las que trabajamos también lo que fue la profesionalización y los contratos en el periodo anterior, los contratos de las mujeres, y eso ha ido avanzando, y yo siento un orgullo enorme por ustedes, y también sé lo difícil que ha sido tener a la ANJUF puesta bien en alto, porque no es fácil, ¿ah? Porque nos hablaron de que era un caramelito, de que era un premio, de que esto, de que lo otro, de que este gobierno feminista, y una serie de cosas que han sabido sobrepasar, y hoy día el fútbol femenino no solo está donde está, sino que además con un porcentaje importante de contratos, exigiendo cada uno de los plazos que se dieron. Así que le abro la palabra. Yona, Javiera, ustedes sabrán quién parte. Muchas gracias por esa introducción y buenos días a través de usted, Presidenta. Buenos días a todos los diputados, a la comisión. Gracias por tenernos acá. Em, Voy a iniciar yo, Yona Rothfe, Presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino. Como bien comentó la Presidenta, hemos estado a disposición no solamente de la creación del decreto 22, sino de todas las veces que se nos ha citado al Congreso para hablar de los temas que atañen al deporte nacional, al fútbol femenino en particular. Em, y esta vez también nos sumamos con muchísima responsabilidad. Sabemos que esta comisión está viendo un tema que es de interés público, de interés nacional, y a nosotras en particular también nos interesa poder erradicar este tipo de situaciones, este tipo de acciones del deporte, y ojalá de la sociedad toda. Sin más preámbulos, me voy directamente a los antecedentes por los cuales se nos convocó a estar acá. Vamos a hablar respecto a las situaciones que nosotras desde la Asociación Nacional de Jugadoras hemos podido levantar, a las radiografías que hacemos, a los antecedentes que tenemos, y me gustaría partir dando un breve contexto. Según los antecedentes que hemos recabado en el Estudio Sudamericano de Fútbol Femenino 2023, realizado en conjunto con el Sindicato Mundial, FIFPRO y la ANJUF, reveló que el 63% de las jugadoras chilenas de fútbol femenino de primera división ha experimentado algún tipo de acoso sexual durante su carrera deportiva. El 33% ha sentido temor de ser acosada y el 38% ha sido testigo de alguna situación de acoso sexual. Estas cifras reflejan una urgente necesidad de crear un entorno más respetuoso y seguro para las mujeres en el fútbol, donde estas prácticas sean erradicadas por completo, tanto fuera como dentro de la cancha. Los canales de denuncia en el fútbol femenino desempeñan un papel crucial en la protección y el bienestar de las jugadoras. Según el mismo estudio, alrededor del 86% de las jugadoras chilenas manifiesta que en caso de sufrir una de estas acciones estaría dispuesta a denunciar. Sin embargo, tan solo el 42% de las jugadoras afirma que en caso de comprobarse un caso de acoso en el club, las sanciones se aplican de acuerdo a la gravedad de la falta. Respecto a la conciencia sobre los canales de denuncia, aproximadamente el 38% de las jugadoras en la actualidad conocen y entienden los mecanismos de denuncias disponibles en sus clubes, mientras que el 29% destaca que su club
cuenta con acciones de reparación en caso de sufrir alguna situación de acoso laboral o sexual. Este estudio está disponible en la página web y también se lo podemos hacer llegar a través de la Secretaría a la Comisión para que tengan todos los antecedentes a la mano. Y me gustaría ahora darle la palabra a Javiera, que va a ahondar un poco más en las deficiencias que nosotras vemos respecto al protocolo y su aplicación e implementación en los clubes de fútbol femenino. Muchas gracias, Jonah. Tiene la palabra doña Javiera Moreno, bienvenida también. Muchas gracias, saludarlo a todos diputados, a través de usted, presidenta. Continuando con lo que dice Yoná, queremos hablar un poco ahora de lo que hemos observado en la aplicación del decreto 22, que si bien es una iniciativa que, como todos bien saben, requiere de un tiempo de implementación, de que la sociedad se adecue, de que el mundo del fútbol empiece a entender estos nuevos vínculos que deben someterse a nivel relacional en el deporte. No ha sido exento de irregularidades, creemos, y hemos observado, las hemos resumido en 4 puntos principales que creemos que me imagino que deben suceder en todas las federaciones, pero creo que son importantes de puntualizar. La primera es que hemos identificado serias deficiencias en cuanto a prevención. El protocolo habla ampliamente del rol de las federaciones y de las organizaciones deportivas, tanto profesionales como no profesionales, en cuanto a la prevención que debiesen tener respecto a las capacitaciones que se deben impartir. Y si bien la federación ha realizado anualmente charlas de capacitación y prevención dirigidas hacia los responsables institucionales principalmente, esta información no es distribuida hacia el resto del staff y a las jugadoras en general, tanto de primera división como de ascenso en el fútbol femenino. En la práctica, la situación es tan grave que las jugadoras desconocen incluso lo que son las conductas vulneratorias, es decir, poder identificar qué es acoso y qué es abuso, y además es aún más grave porque desconocen el canal de denuncia. No conocen a quién tienen que llevar este tipo de temática, hacia dónde, cuál es la oficina, cuál es el mail, y eso creemos que es sumamente grave porque desde la base, eh, en el fondo no hay un lugar donde las jugadoras puedan poder denunciar lo que les está pasando. El segundo punto importante es que hay una también seria deficiencia en cuanto a fiscalización. Lo que dije anteriormente en cuanto a que en el fondo no se realiza en estas charlas de capacitación hacia todos los estamentos que deberían realizarse, no es posible detectarlo ya que no hay una real fiscalización de aquello. Anualmente tenemos reuniones con la federación para poder hacer propuestas en torno a mejorar las bases, a elevar los estándares. Recientemente este año también propusimos poder incorporar dentro de la licencia de clubes, de licencia de funcionamiento de los clubes, que se realice sí o sí al inicio del torneo, al inicio de cada competencia, estas charlas preventivas para que todas las jugadoras y todo el staff lo conozcan, y aquello no fue considerado. Eso nos hubiese parecido tremendamente positivo para en el fondo ser un estándar mínimo de funcionamiento. El tercer punto que queremos importante destacar es que hay una seria deficiencia en cuanto a respetar el principio de no revictimización, que también lo detalla muy bien el decreto 22. Dentro del rol de responsabilidad institucional, al momento de también recabar todo este antecedente, que hemos visto en pocos casos, porque en general hay pocas denuncias formales, la persona también con el rol de ser responsable institucional quizá no tiene la herramienta a la hora de tratar una situación vulneratoria, y eso merma completamente el cuidado de la salud mental y emocional de las jugadoras al momento de querer también estar en un espacio seguro. El cuarto punto es un desconocimiento y deficiencia en las sanciones. Una de las problemáticas también detectadas al tratar una denuncia por un tribunal interno de la propia organización deportiva deviene en resoluciones administrativas que no marcan un presente o registro en su hoja de antecedentes. Esto genera un riesgo para las deportistas porque al poder acceder esa persona denunciada a otro club o a otra entidad deportiva y seguir a cargo de atletas menores de edad, obviamente que es un riesgo importante. Por último, y desde nuestra consideración de la forma más respetuosa posible, también queremos mencionar que las organizaciones deportivas del fútbol, en función de también cómo es la orgánica dentro de la federación y la NFP, han mostrado realmente serias deficiencias al momento de aplicar el decreto 22. Eso también me imagino que es conocimiento de ustedes. Hay un conflicto de interés serio de poder hacer una real investigación en su interior, tanto de la exposición de la federación como de los clubes. A nivel de clubes, según lo observado en la práctica, vemos un compromiso sumamente débil
a través de su dirigencia a la hora de informar y aplicar el presente protocolo, y lo que también es la principal problemática, ¿no? Si no tenemos convicciones firmes en su punto más alto, es difícil que las jugadoras también estén involucradas. En muchas ocasiones también dentro de los clubes hay orgánicas y estructuras que no permiten esa correcta ejecución, es decir, poco personal realmente preparado con herramientas para ofrecer también la correcta aplicación de este decreto. Y lo anterior obviamente entorpece el procedimiento desde su base. Si no hay una persona capacitada y no hay capacitaciones y no hay fiscalizaciones, todo lo que hablamos del decreto 22 es deficiente, aunque esté pensado desde una lógica sumamente positiva, y también creemos que si es que la sociedad fuese un poco más desarrollada en ese aspecto, podría ser muy bien aplicable. Y por último, por lo anterior también, que observamos que dentro de un mismo club o federación no existe un correcto tratamiento de estas respectivas denuncias, y si bien creo que también lo han conversado, el rol del Comité Nacional de Arbitraje es fundamental a la hora de recabar antecedentes e intervenir como una entidad autónoma e imparcial. Creemos que ese punto debiese ser, y es el que desde hace algún tiempo hemos estado recomendando hacia las jugadoras, ya no más denuncias quizá al interior de sus clubes o de la misma federación, porque no se tratan con el debido procedimiento, y sino que nos parece que la correcta recomendación, como también lo señala el decreto, es derivar directamente al Comité Nacional de Arbitraje para que haya un tratamiento respectivo de las denuncias. Muchas gracias. Javiera, muchas gracias. Si yo no quisiera agregar algo, sí, tiene la palabra. No, Ya, totalmente ok. cabal la presentación de mi compañero. Le agradecemos totalmente positivo, totalmente, eh, bueno, excelente para nuestra comisión, porque aquí habla de temas. Abro la palabra primero a los diputados si es que alguno tiene alguna pregunta, alguna opinión, algo que decir. Yo personalmente voy a tomar la palabra porque estoy totalmente de acuerdo en cómo se ve el decreto 22 o cómo se lee el decreto 22. Me parece súper preocupante que de repente esto de la prevención no se haya ejecutado jamás. Que una deportista o que una jugadora, en este caso, porque está hablando la ANJUF, que debe ser lo mismo que pasa en otras ramas, no pueda o desconozca las conductas condenatorias, o sea, que no pueda diferenciar entre, por ejemplo, una conducta de acoso, de abuso o una conducta indebida, que es totalmente distinto y que efectivamente también entra dentro del decreto 22. Pero a mí me preocupa mucho más el tema de la prevención. Por otro lado, acá también se nos da y se pone de manera expresa, y que también va a estar en el informe sin duda, en todas las conclusiones de esta comisión, eh, quiénes son las personas que están encargadas de abrirle el espacio o de levantar el decreto 22 o de contener al deportista que se siente acosado, abusado o alguna conducta vejatoria. Yo personalmente quiero pedir un oficio, ojalá que la comisión me apoye, para que este oficio tendría que ir dirigido al IND, al COCH, para que nos den los nombres de todos los encargados de levantar el decreto 22 en cada una de las ramas del deporte nacional, en cada una de las federaciones del deporte nacional, y por supuesto los equipos de fútbol también. Cada uno tiene que tener digamos, una persona que tiene que ser visible para la comunidad. Vuelvo a decirlo, el tema de la prevención es un ítem que está incluido, y creo que da en el clavo Javiera cuando dice esta recomendación. Aunque la haga de manera personal, yo también me sumo. El hecho de que el deportista que tenga una sensación de este tipo, que ya vamos a escuchar el relato de don Rodrigo, que es el papá de un deportista que también está en esta situación, se dirija directamente al Comité Nacional de Arbitraje y no a la persona indicada, porque evidentemente la persona que está determinada por un club, no sé si tan evidente, no debería ser tan evidente. Este decreto está hecho para proteger al jugador, para proteger a la jugadora, para proteger al atleta, para proteger al mundo deportivo. Y sin duda que por ejemplo, en el caso de Cobreloa, y lo voy a ejemplificar ahí porque ahí hay un tema donde nos podemos basar en hechos concretos, la persona protege más al club. La persona no se identifica. Diputada, si quiere, yo le agradezco mucho a diputada Sí. Humada.
Gracias, presidenta. Justamente cuando usted da el ejemplo, obviamente cuando se elige una persona que es del mismo ente, digamos, hay un interés creado, no tiene una neutralidad. Entonces, que pudiera ser o no, pero no está la certeza. Por eso siempre cuando se busca a alguien, uno trata de que esa persona sea externa y no tenga relación. Y solo acotar, con respecto a los oficios, consultar si es que todos los que hemos enviado nos han respondido o cómo estamos con eso. Porque Muchas gracias, diputado. Tomo el acuerdo entonces para el oficio que nos mande la lista de todos los encargados de levantar el decreto 22 en las distintas instituciones, en las distintas federaciones, organizaciones deportivas. Si no hay nadie que se oponga, tomado el acuerdo. Y por otro lado, sí, quisiéramos, en ese sentido, si usted me puede ver los oficios que están respondidos, señora secretaria. Siempre le digo señorita, oiga. Tan joven que se ve. Tenemos, a ver, un oficio respondido que se dirigió al presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo sobre el tema del Club de Deportes Cobreloa. Otro oficio respondido por el presidente del COCH, en el que solicita información sobre charlas educativas que imparte el Comité para la Prevención y Sanción de las Conductas de Acoso Sexual. Bueno, el protocolo mismo. Otro... el de la prórroga, donde se solicita la prórroga. Sí, y pero, pero sí. En los demás oficios no tenemos Y respuesta. ese es el tema. Bueno, de la carta de la NFP que respondió también hoy día. Y es una cantidad no menor de oficios los que hemos mandado, de los cuales solamente 2 tienen respuesta y uno es la respuesta de la NFP que finalmente ustedes ya la tienen en las manos. Lo que encuentro bastante triste, pero vamos a insistir en esto, todavía tenemos tiempo porque nos quedan los 15 días del tema de... Yo quisiera hacer una pregunta así a Iona o a Javiera, si es que me lo permiten, respecto de cuáles conocen ustedes que son las sanciones. ¿Se acuerdan que decía, tampoco tenemos claridad en las sanciones? Y es algo por lo cual yo también me desilusioné un poco y supe que también que teníamos mucho más que hacer respecto del decreto y la creación o la reforma que requiera el decreto 22 producto de las sanciones, porque al parecer no es mucho. ¿Y qué es lo que conocen ustedes y cómo afecta al fútbol femenino las sanciones que hoy día están estipuladas en el decreto 22? Si alguna me puede contestar. Sí, diputada, yo le respondo. Hemos tenido 2 casos que las sanciones básicamente bueno, en el fondo se activa el decreto 22 dentro del club, se origina todo el procedimiento, se activa también ese tribunal que recaba los antecedentes y se eleva también la decisión al directorio y en el fondo las sanciones estipuladas por este tribunal tienen que ver con una resolución netamente administrativa, es decir, el despido por incumplimiento de contrato o por causal de acoso laboral en este caso, y queda en eso, ¿no? Entonces, el desconocimiento que sucede es que después esta persona puede reincorporarse en otro club o puede ser contratada en otro espacio, quizá no del alto rendimiento, pero sí, por ejemplo, en escuelas, en cualquier otro estamento del deporte. Entonces, nos parece sumamente grave porque en el fondo no es público, no queremos tampoco llegar a un linchamiento, pero sí, en el fondo, que dentro de los informes esté estipulado esto, que no puedan ser contratados de nuevo o en un plazo, no tenemos idea de sanciones en cuanto a tiempo, entonces hemos visto también una irregularidad en ese sentido, que también dentro de este mismo tribunal interno se toman estas decisiones que netamente tienen que ver con el respectivo club, ¿no? Y no con algo más detallado. Perfecto, yo diría entonces un oficio respecto a lo que está diciendo Javiera de Lanjuf, respecto de qué personas han tenido condena o han sido también, digamos, sacadas de su espacio de trabajo por el decreto 22, ya sea por condenas de abuso, de abuso, de acoso en el tema deportivo. Así que también voy a pedir esa lista y esa lista se debería pedir al Comité de Arbitraje, sí, al Comité Nacional de Arbitraje de don Eduardo Arévalo, que en esta sesión no está porque ayer estuvo acá todo el día, así que lo dejamos libre. Por supuesto que estamos de acuerdo con ese oficio, sí. Se toma el acuerdo entonces porque eso es súper relevante. Como bien lo dice Javiera, no es un linchamiento, sino que también es tener ese conocimiento y que esas personas no vuelvan a ser integradas en otros espacios deportivos porque eso se da demasiado
y es como casi una vendetta a veces lo que realiza la persona que ha sido apuntada por algún deportista. Les quiero agradecer, Yona, Javiera, si es que no hay nadie más que tenga alguna pregunta dentro de esta comisión. Agradecerles porque de verdad, siempre muy completo, siempre muy acorde y bueno, esta diputada, por lo menos esta presidenta, siempre a disposición de ustedes de lo que se requiera. Fue en conjunto que trabajamos esto y hay mucho por hacer todavía. Yo, dentro de mis desafíos personales como parlamentaria, y sé que los voy a compartir con varios de los diputados que están acá, es la mejora del decreto 22 en cuanto a las personas que tengan que estar a cargo, en cuanto a las sanciones, en cuanto a varias de las cosas que hoy día no resultan óptimas para la protección, que es en el fondo la protección de los deportistas, de las deportistas, que es el fin al que queríamos llegar. Así que les agradezco y siempre sé que tengo la puerta abierta y ustedes también conmigo para seguir trabajando en conjunto. Un abrazo grande y las dejamos liberadas. Espérese, Yona, que aquí el diputado Andrés Giordano quiere pedir la palabra. Gracias, presidenta. No, si es muy cortito, es para saludar a doña Yona y a Javiera por su clara exposición y tomamos nota de varios de los comentarios que se han realizado porque efectivamente el objetivo de esta Comisión Especial de Investigadores es además arribar a una serie de recomendaciones para esta propia Cámara, ¿no? Que sea capaz de generar mejoras a la legislación que sabemos ha sido deficiente, no ha estado a la altura, a pesar de las buenas intenciones que hemos puesto detrás de muchos de estos procesos que han costado mucho sacar, porque además hay que decirlo, ha habido oposición en su momento a que estas materias lleguen a estar escritas en algún articulado de la legislación. Y junto con despedirme, presidenta, yo quisiera, a propósito de que usted menciona que es importante que mejoremos el decreto 22, y esto es una cuestión que a lo mejor lo que voy a decir es controversial y no sé qué opinión pueda generar, pero creo que a propósito de lo que nos ha pasado reiteradamente con la NEF, con Cobreloa, con distintas instituciones que efectivamente son privadas y que uno hubiese esperado que tuvieran un rol en esta comisión. Con la NFP. O sea, ¿y qué dije yo? ANEF. Perdón, con la ANEF. Esos son los suyos. Esos son los míos, esos son los buenos. No, la ANFP. La AFP y la ANFP hay un problema más grande. No, esos son los malos. No, yo, fuera de broma. Lo que le quería decir, después de lo que ha ocurrido con esta respuesta por escrito y donde además se hace una defensa jurídica de por qué la ANFP no está presente, cuando nos hubiese podido además contrastar incluso que hubiesen tenido la oportunidad algunos de los invitados de realizar ciertas preguntas. ¿Sabe qué? Yo creo que el reglamento de la Cámara para las comisiones especiales investigadoras, donde se le otorga al mundo privado tal flexibilidad para no asistir, a propósito de estas situaciones debiese a lo menos considerarse su modificación, porque yo creo que cuando, sobre todo instituciones privadas, afectan gravemente el interés público, como es el caso de lo que está investigando esta Comisión Especial Investigadora. Ya han habido otros casos, o sea, por ejemplo, yo me imagino una Comisión Especial Investigadora que aborde la crisis de los suministros eléctricos a nivel país, se realiza esa Comisión Especial Investigadora y las empresas podrían perfectamente mandar un oficio o no venir, ¿no? Entonces, yo de verdad creo que dentro de nuestros roles fiscalizadores, cuando se afecta, ¿no? Finalmente el interés público, nosotros debiésemos poder tener un poquito más de elementos para presionar a instituciones, sean estas privadas o públicas, y yo creo que quizás una de las recomendaciones que podrían salir de esta Comisión Especial Investigadora es aquella. He dicho, presidenta, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, diputada Bravo tiene la palabra también antes que se... Muchas gracias, presidenta. Respecto al punto, yo creo que no pueden ser tampoco cualquier institución privada, pero sí instituciones privadas que reciben recursos públicos. Por la federación, por ejemplo. Exactamente. O que tienen un interés público o que brindan un servicio público, en el caso, por ejemplo, de las empresas eléctricas de suministro de servicios públicos. Entonces yo creo que y yo creo que no tendría que tener mayor cuestionamiento, porque aquí son intereses superiores y también en el otro caso recursos del fisco. Muchas gracias, diputada Bravo, y bueno, dejamos libre entonces a Yona y a Javiera. Muchas gracias y vamos a tener en cuenta todas sus opiniones. Muchas gracias. Y agradecerle a ustedes, diputados, porque ese punto es para mí relevante. Es que te atan de manos. Esta Comisión Especial Investigadora necesitaba
no solamente la presencia quizás de la NFP y de sus distintas decisiones que se fueron tomando respecto de la aplicación del decreto 22 en un caso tan controversial y tan grave y delicado como el de Cobreloa. Recordemos que todavía hay 8 personas que están en proceso y que están en prisión preventiva producto de una violación masiva. O de una posible, que en el fondo ya todos lo tenemos muy claro, ¿no? Y lo que usted dice, diputada Bravo, es fundamental porque aquí hay también en las federaciones hay platas que vienen, digamos, del Estado, pero al mismo tiempo quizás son montos tan pequeños, tan de poco interés para el fútbol, y aquí es donde yo marco una diferencia. Para el decreto 22, para lo que es las federaciones deportivas, como en este caso vamos a hablar de la gimnasia con el señor Rodrigo que nos está esperando, la gimnasia, las distintas ramas que no son el fútbol, tiene una afectación importante ese monto de plata que se recibe, o esa afectación económica que puede tener el decreto 22. En el tema del fútbol, no. En el tema del fútbol lo dejaron expresamente claro. Es tan poco importante el monto, es tan poco relevante el monto porque ellos tienen sus sponsors y todo, que en el fondo nadie nos hizo tampoco la apreciación cuando... Ahí parece que está prendido el micrófono. Nadie nos hizo la apreciación cuando nosotros discutimos el decreto 22. Acá se discutió, cuando ustedes, no todos los que están acá presentes eran parlamentarios, estuvo la NFP, estuvo el ministerio, estuvo la gente, toda la gente idónea, el coche, todos los que IND, y nunca se hizo esa apreciación. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, uno está legislando con la mejor intención, uno está aportando desde lo más profundo de sus convicciones, pero en el fondo se están a veces, no voy a decir riendo, pero sí diciendo, bueno, estamos marcando aquí en el papel el precedente, se está haciendo el trabajo, pareciera que se está haciendo, pero quedamos con una cosa bastante blanda, floja y que no tiene el fin que nosotros buscábamos. Les comento que en este momento yo me di, bueno, la libertad como el tema de la tabla y la presidencia, ustedes me dieron esa facultad de tener de invitado a don Rodrigo Cuevas. Yo les voy a decir, a introducir quién es don Rodrigo Cuevas. Don Rodrigo Cuevas es el papá de uno de nuestros seleccionados de gimnasia. Él es seleccionado nacional de la Federación de Gimnasia, el señor Cristóbal Cuevas. Ese es el hijo con el que hemos tenido una comunicación importante. Yo ayer en la Comisión de Deporte, y le agradezco al diputado Celis que está aquí presente, que es el presidente, de haber tomado este tema y de haberle dado la importancia que requiere, porque el atleta Cristóbal estaría siendo vulnerado en muchos de sus derechos como deportista, y le voy a dar la palabra a él para que nos cuente un poco y nos introduzca en ese sentido el tema, y lo quise traer a colación acá, siendo esta la última comisión o la última sesión de esta Comisión Especial Investigadora, porque es gravísimo. Porque aquí hay un tema gravísimo de parte de, incluso de peticiones de dinero, de parte de quienes son los encargados de estar, digamos, velando por el desarrollo de los atletas. Tiene la palabra don Rodrigo, si nos puede introducir, y bienvenido y muchas gracias por acoger esta invitación. Se trata de su hijo, se trata también de la selección, o sea, de la Federación de Gimnasia, que ayer, bien lo dijo don Eduardo Arévalo, ya tiene 4 amonestaciones importantes que no han tenido respuesta. Tiene la palabra, bienvenido. Buenos días a todos. Para mí es un placer poder hablarle a ustedes. Agradecer, antes de comenzar esto, a la señora diputada Marisela, porque les debo decir que ni en el Instituto Nacional de Deporte ni en el COSH me han escuchado, lo que constituye ya de partida una cuestión compleja. Bueno, yo antes de empezar con esto, que no voy a requerir más de 10 minutos, quisiera hacerle un aporte para el tema del decreto 22 y su aplicación. Yo soy profesora, fui profesor en colegio, luego durante varios años profesor universitario, soy profe de educación física. Y esto ocurre lo mismo como dentro de una sala de clase. Yo creo que para que en la práctica el decreto 22 pueda aterrizar, es que primero los docentes, los entrenadores, asimilen el decreto como parte de, porque los entrenadores no solamente enseñan técnica, enseñan valores. Y créame que esos valores se van a reproducir. En el futuro, muchos de estos chicos que son gimnastas, futbolistas, etcétera, van a reproducir la forma de enseñanza del técnico. Si el técnico no cree en la democracia, cree netamente en el autoritarismo, créanme ustedes que los chicos no se van a hacer respetar. Y
tomo acá la situación de Cristóbal. Cristóbal, ¿verdad? Con su antiguo técnico, en algún momento tuvo un problema y él se enfrentó a él siendo pequeño. Eso se solucionó. Pero hoy día está en este problema está porque no aceptó todo lo que se le quería imponer, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo quería integrarlo con el decreto 22. Es necesario que los técnicos, ¿verdad? También se los eduque. Y es necesario porque Cristóbal, mi otro hijo Nicolás, que también es levantador de pesas, también es seleccionado chileno, igual que Cristóbal, pero en halterofilia, pasaron y llegaron al CAR siendo menores de edad. Y entonces, ¿quién se hace cargo de la educación por menores de edad? Es vital que exista y que trabajen los psicólogos, la gente que tiene que ver con la formación de la persona integralmente, inclusive siendo adulto vas a seguir aprendiendo. Y yo como padre, como profesor, hasta el día de hoy sigo aprendiendo. Eso lo quería integrar. Miren, en relación con mi hijo, con Cristóbal, que yo quiero ocupar muy poco tiempo en esto, pero lo hice a modo de punteo. ¿Ya? Comentarles lo siguiente. Cristóbal en el año 2022 fue medallista de bronce panamericano en Brasil, ¿verdad? Y para el año 2023, a raíz de la medalla, aparte de tener la beca Prodar, que tiene un monto de dinero, ¿verdad? El 2023 se le entrega la residencia en el CAR. Para el año 2024, perdón, durante ese mismo año 2023, lo llevaron a un solo torneo, a toda la selección chilena de gimnasia, a un solo torneo, a los juveniles lo llevaron a Bariloche y Cristóbal obtuvo medalla de oro en salto, lo que significa que su beca se le extendió hasta el 2025. Entonces, todo hacía presagiar de que para el año 2024 iba a tener la residencia. No comencé esto, debía haber comenzado diciendo que nosotros estamos acá radicados hace 20 años, acá en la comuna de Coquimbo, la cuarta región. Entonces, cuando se lo deja sin residencia, al deportista que es de región, se lo obliga en el fondo a devolverse a Coquimbo en este caso. En Coquimbo no hay programa promesa, el gimnasio no está adecuado, ¿verdad? No tiene kinesiólogo, no tiene médico, todas las cosas que tenía Santiago, inclusive la beca de alimentación completa, las perdió. Y uno ahí, lo primero que uno se pregunta, bueno, todos los millones que se han invertido en el deportista se los bota a la basura, porque eso en el fondo es como un castigo, es mandarlo a la nada. Hoy día Cristóbal entrena solo en un gimnasio, solo. No tiene preparador físico, no tiene técnico, no tiene tampoco acceso a la medicina. Hay kinesiólogo y hay además médico, pero tampoco puede tener acceso a eso porque los retiraron del programa Promesas Chile en una medida arbitraria durante el año 2024. ¿Correcto? Luego, a contar desde ese momento, se dan una serie de situaciones que yo no tenía idea. Y por lo tanto, yo empiezo a reclamar como padre. Allá, yo, como soy profe de educación física, Cristóbal me tuvo que inscribir a mí como técnico para yo tener acceso al CAR y acompañarlo a entrenamiento. Durante ese año, yo, el 24, denuncio en enero todo lo que estaba pasando a mi hijo, inclusive los cobros que le exigían a mi hijo para continuar con el entrenador, ¿verdad? Lo denuncio a la Oficina para el Respeto. No hubo nada y hice una denuncia Sí, formal. don Rodrigo, ahí le voy a pedir no se preocupe por eso, pero ahí le voy a pedir un alto, porque él se dirige a la Oficina del Respeto que ya hemos mencionado y que ya hemos escuchado acá. ¿Qué pasa en la Oficina del Respeto y quién lo recibe, si me pudiera dar ese detalle? Llego hasta la Oficina del Respeto, ¿verdad? Y entrego una denuncia formal por escrito, ¿verdad? Como padre, ¿verdad? En donde señalo que había una serie de irregularidades. Nunca mencioné el tema de la residencia, creo que no lo mencioné, pero sí mencioné que el técnico durante el mes de noviembre había estado pidiendo que se cancelaran los montos de 140.000 para los que no tienen probar, 100.000 para los comprobar, ¿verdad? Además de eso, un 30% correspondiente a los premios por logro, que ese premio por logro son para medallas y son exclusivamente para los deportistas. Entonces, Cristóbal fue el primero que me dijo, oye, Cristóbal, ¿tú estás de acuerdo con esto? A todo esto era yo el que cancelaba esas cosas. Y Cristóbal me dijo, no estoy de acuerdo con pagar esas cosas, papá, yo no tengo por qué estar entregando dineros que son para mí a un tercero. Si yo estoy en el programa Promesas Chile, y se supone que Promesas Chile es un programa gratuito para deportistas.
Independiente de ello, ahí dentro del gimnasio entrenan Promesas Chile, donde el técnico, ¿verdad?, es el que recibe un sueldo por ello. Entrenan los juveniles y los adultos, todos juntos, ¿verdad? Y en ese contexto me dijo, no quiero seguir así en estas condiciones. Entonces el técnico le dice, bueno, él manda una serie de situaciones ahí que no pueden seguir entrenando con él. Bueno, todo esto yo lo planteé a la oficina por el respeto y nunca hubo una respuesta de nada. Simplemente la señora María Loreto González dijo, yo entregué los antecedentes al IND. Eso murió ahí. Eso fue en enero en la oficina por el respeto. Luego se genera una actitud de maltrato del técnico. Hay algunos alumnos que se lo avisaron a Cristóbal, que el técnico había proferido palabras groseras, y entonces yo inmediatamente, además que un día le indicó a un compañero Cristóbal que no lo ayudara en la ejecución de los ejercicios. Entonces a mí me pareció absolutamente discriminatorio, casi una mala intención. De hecho, la selección chilena, aproximadamente 15 personas entrenaban solo en un costado y Cristóbal estaba al otro extremo solo conmigo. Era una situación súper dura. Y yo eso lo denuncié en el Ministerio por el Deporte, y ahí hicieron la denuncia por escrito, me tomaron los datos, todo, y pasaban los días, y empecé a llamar porque no, se supone que el decreto 22 opera rápido. El tema fue que la encargada del IND, Marlene Barrios, si no me equivoco, me señala que finalmente la denuncia la tiene que hacer mi hijo. Y entonces digo, ¿pero por qué? ¿Dónde dice eso en la ley? Que en el decreto 22, y me cita un párrafo del cual yo nunca estuve seguro si era o no era. Pero la cuestión es que yo le digo, mire, ¿sabe? Mi hijo me inscribió a mí como técnico en el PRODAR, porque tú tienes derecho como medallista, como PRODAR, tienes derecho a inscribir un técnico y un preparador físico. Entonces mi hijo me inscribió a mí solamente para los efectos que yo pudiera entrar al CAR. Dicho sea paso, y entre paréntesis, jamás mi hijo me ha levantado para que yo perciba los dineros que vienen como incentivo. Yo hasta el día de hoy nunca he percibido, y nunca fue el plan ese, sino que pudiésemos entrar al CAR a entrenar. Entonces, yo le digo, entonces es válido, porque yo soy el técnico, mire, aquí aparece mi nombre como técnico. Entonces ella me manda un correo diciendo que no, que definitivamente no, y ahí murió la denuncia que yo había hecho formal ante el IND, que lo tomó Marlene Barrios. Mire, posteriormente a eso, y ya para ir avanzando en el tiempo, Cristóbal dijo, bueno, ahora viene el Nacional. Yo quiero renunciar a la Olympic, que es el club de él, vinculado al técnico, entre comillas. La madre de él es la presidenta, y ellos se niegan a firmar la denuncia, pero la renuncia. Cristóbal tiene que renunciar. Entonces, al negarse a firmar la renuncia, Cristóbal no puede salir del club. Entonces, nosotros le enviamos correo a la federación, y la federación dice, me mandan un correo a mí, solucione sus problemas contractuales. Le mandan un correo a Cristóbal, solucione sus problemas contractuales, y yo me llamo por teléfono y pregunto, ¿pero qué es contractual? No, solucione sus problemas de deudas. Entonces, ¿cuáles son las deudas que tengo yo con el Olympic? ¿Cuáles son las deudas que tengo con el Olympic? Supuestamente los pagos que la... Don Rodrigo, una pregunta. Olympic es un gimnasio donde los atletas van, ¿cierto? Si pudiéramos, estamos hablando, porque acá no todos son de la Comisión de Deporte, la que estuvimos ayer, de don Cristian Bruno. ¿Quién es Cristian Bruno? El entrenador de gimnasia de Promesas Chile, contratado por el Instituto Nacional de Deporte, quien estaría cobrando incentivos, quien estaría cobrando plata extra, y que además tiene este gimnasio. A eso nos estamos refiriendo. Si me pudiera decir quién es ese gimnasio. Ese gimnasio es un gimnasio privado, pero sin fines de lucro, porque así están los estatutos, y ese es otro tema, porque ayer yo lo escuché en la comisión, ¿verdad?, de Deporte en la tarde, que hablaban sobre la ley, que estaban tratando de ingresar los clubes formalmente al Instituto Nacional de Deporte, que ocuparon los espacios. Es súper bueno, pero hay una serie de cuestiones que quedan, ¿verdad?, en la nebulosa. Por ejemplo, esos clubes dicen ser fines de lucro, sin fines de lucro, pero realmente eso es lo que termina. Yo no estoy diciendo que todos, porque, por ejemplo, acá en La Serena existen clubes sin fines de lucro, y
no lo persiguen. Uno ve que trabajan y trabajan, pero al ingresar estos clubes con todo el permiso, van a poder cobrar dentro del CAR, como lo está haciendo hoy día, creo que lo está haciendo el Olympic, ¿verdad? Dentro del centro de alto rendimiento, porque esos cobros también van para la selección juvenil y adulta. Y esto ya no tiene que ver con el programa Promesa. ¿Ah? Para mí, ¿verdad? Que se los cobre a la selección juvenil y adulta, hoy día, para mí, que no estén haciendo eso es producto de no tener técnico. La selección juvenil adulta y juvenil de gimnasia, perdón, no tiene técnico. ¿Por qué no tiene técnico? Si esa es una cuestión que debiera trabajarlo y lo dicen así, todos los decretos y todos los artículos que tanto la federación como el IND debieran trabajar para tener un técnico nacional, que hasta el día de hoy no se tiene, porque es un externo, en el fondo es un externo que llega ahí y obviamente al no tener un sueldo cobra cada uno de los deportistas. Mire, para ir avanzando en el tema, yo le voy a comentar que incluso este técnico, en el momento en que Cristóbal entra y gana su primer probal durante el año 2022, hace esa medalla y tiene su probal ya, que es un sueldo, él debe por derecho inscribir un preparador físico y un técnico. Estos ambos reciben un incentivo, porque así les llaman, un incentivo económico de parte del Estado. En el caso del técnico que Cristóbal inscriba, recibe alrededor de 126.000 pesos. ¿Quién es el técnico? Cristian Bruno, lo inscribió él y está correcto. Pero resulta que yo no tenía, nunca lo supe, Cristóbal ahí era menor de edad, y inscribió a Javet, ¿cuál es el apellido? Javet, lo inscribió como preparador físico. Él nunca fue preparador físico de la selección, ni de él. Desconozco si el resto, si 10 aproximadamente, 10 probar, también lo inscribieron. ¿Y a dónde iba a parar ese dinero si no este señor, el Javet, no hacía la preparación física? Bueno, en correos, porque consta en correos que mi hijo le dijo a Cristian que no le iba a seguir pagando, que no estaba de acuerdo, y también le mencionó lo del preparador físico. Y él dijo, porque dijo en el fondo que este joven Javet le transfería los dineros a este señor Bruno, y Cristóbal se lo escribió en mensaje, le dijo, yo no estoy de acuerdo con seguir pagando, ni menos tú además tienes el incentivo, tienes el dinero preparador físico, sabemos que se lo transferiría a él, y él dijo, reconoció, sí, por cierto, soy yo el que me merezco ese dinero, porque soy yo al final el que hago la preparación física. Mire, uno entiende que los preparadores físicos, perdón, los profesores, los técnicos ganan poca plata, pero aquí estamos hablando de un probar, ¿verdad? De un incentivo probar, de un incentivo preparador físico que no está, eso jamás estuvo un preparador físico. Un dinero que se les cobra a los deportistas. Entonces ya tenemos tres cosas, ¿ah? Y tomando el hecho que además que Cristóbal era Promesas Chile, que no tendría que haber pagado un peso. Desconozco, sería bueno que ustedes investigaran, porque esto es parte de una situación que se genera y se generan discriminaciones al final. Si al final del día, si usted no paga, ahí dentro del CAR, aunque sea medallista, lo que sea, a usted le van a decir pague. Chuta, ¿y quién le dice pague? Un externo. Entonces es una situación bien especial. Entonces, para avanzar en el tema, yo no sé si tiene alguna duda respecto a lo que he dicho. No, yo quisiera un segundo, don Rodrigo, para comentarle aquí al resto de la comisión, que acá están los antecedentes sobre la denuncia, está la denuncia también que se hace en la Contraloría, claro, y dice acá, descripción de la denuncia. En el relato del padre Cristóbal indica que Cristian Bruno, quien cobraba un monto mensual para realizar los entrenamientos, 100.000 pesos a deportistas con beca Prodar y 140 a quienes no tienen la beca. Monto adicional a lo que recibirá en su rol como entrenador del programa Promesas Chile, señalando que no esté se encontraría asociado al Comité Olímpico de Chile ni a la Federación Nacional de Gimnasia de Chile. Son situaciones vulneratorias. Yo me voy a tomar un segundo, don Rodrigo, porque sé que usted no lo va a decir, porque acá tenemos todos los documentos. Cuando este joven se enfrenta, y aquí están los documentos, cuando les digo los documentos, las conversaciones donde el joven deportista le dice que él no está de acuerdo con la plata que se le está cobrando, que su familia no está en condiciones de estar pagando estas plata, y lo leí ayer en la Comisión de Deporte, y por eso me parece que acá el nombre que lleva esta comisión especial investigadora lo dice, ¿no? Es el mismo señor Cristian Bruno, el entrenador
dice que le escribe a un deportista de 19 años, a un deportista seleccionado de la Federación de Gimnasia: espero de corazón que en un futuro veas todo el daño que estás recibiendo de los seres que se supone deben cuidarte y ayudarte a cumplir los anhelos y sueños. Van a pasar años, te harás hombre y tendrás familia, y habrá un momento donde reflexionarás en base a lo que te han hecho hacer, decir y por lo que estás pasando, y espero que sepas alejarte y no repetir el patrón vergonzoso y sin moral que te están transmitiendo. Se refiere a los padres, se refiere al señor que está hoy día dando su testimonio, el señor Cristian Bruno, que es parte de Promesas Chile, digamos, de las personas que entrenan a la selección de gimnasia. Le escribe en estos términos a un deportista sobre lo que hacen sus padres, y no es velar. Más allá de cómo se estén comportando sus padres, esto no es para tratar a un deportista de esta manera. Yo esto lo encuentro vejatorio, vulneratorio, y todos los torios que pueda usted decir. Deme un segundo, don Rodrigo, le doy la palabra a la diputada Consuelo Veloso. Muy breve, en realidad. Me llama mucho la atención al tenor del mensaje y lo que comenta usted, Presidenta, que por cierto estoy de acuerdo absolutamente, pero esto es manipulación de manual. O sea, es de manual. Poner en contra, digamos, a las personas, sobre todo a cabros jóvenes, en contra de sus redes de apoyo, un poco en busca de que estas personas se aíslen para poder ceder a las voluntades que intentan, digamos, implantarle, o las cosas que intentan que haga un tercero, digamos, que quiere aprovecharse en la forma que sea de esta persona que es joven, que es inexperta de cierta forma, y dejarla sola. Entonces, es que es de manual. Tenía que comentarlo, Presidenta, porque me parece muy manipulación, absolutamente. Y más allá de la manipulación, eso tiene un efecto en el deportista. Imagínate que ya está alejado, que ya lo sacan de Promesas Chile, que lo mandan a Coquimbo nuevamente a entrenar. Yo tengo las imágenes del gimnasio, y yo hablé con el IND y efectivamente me dicen que se están mejorando. Ese no es el problema. El problema no es dónde entrenan, ni lo feo que es el lugar, ni todo lo que perdió. El tema aquí, precisamente en lo que estoy apuntando yo, es cuál es el daño psicológico que tú le haces a un niño de 19 años. ¿Cuál es el daño? Supongo que después de eso tiene que haber recibido alguna contención médica, pero imagínate lo que puede llegar a ser. ¿Cuántos, perdonen lo fuerte de mis palabras, pero cuántos no han terminado en autolesionarse? Deportistas que se autolesionan producto de esto mismo, y te están poniendo, que fui mamá, como quieran llamarlo, pero yo sé lo que significa para un niño la imagen del profesor o del entrenador, y después está la imagen del papá y la mamá. O sea, no podemos pensar que esto no va a alterar su día a día, ni mucho menos. Sigamos, don Rodrigo Cuevas, si es que no hay nadie que quiera hacer alguna pregunta. Don Rodrigo. Rodrigo. Sí, Don estoy Rodrigo, bien. Sí, le perdón. damos el tiempo necesario. Yo no estaba mirando la pantalla. Esta es mi labor, y yo así pierda los amigos que haya ido adquiriendo en el tema deportivo, los voy a perder, porque el IND me va a tener que contestar este tema. Si el papá está así, pueden imaginar cómo está. Y son 2 hijos seleccionados, son 2 hijos que han dado medallas a nuestro país. Y yo, de verdad que Cristian Bruno vamos a tener que recibir la respuesta de manera inmediata, y por eso me permití traerlo a esta comisión, porque Cristóbal no puede seguir en esta situación. Cristóbal ahora tiene ya una participación al que lo habían dejado fuera, y yo quiero que sea reintegrado de manera inmediata. O sea, yo lo pido como un oficio, y si ustedes están de acuerdo conmigo, un oficio de inmediato al IND que nos diga la resolución que van a tener con el deportista Cristóbal Cuevas con respecto a su integración en Promesas Chile, a la devolución del tiempo perdido, de los entrenamientos que ha hecho solo en Coquimbo, de esta... Diputada, tiene la palabra, diputada Ahumada. Muchas gracias, presidente. La verdad es que solo ver al papá y, como dice usted, imaginarnos todo lo que han pasado, de verdad
que es una impotencia. Y yo creo que desde acá, obviamente, esta comisión que es investigadora, pero en nuestro rol también como diputados, creo que tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos aquí solo esperando que se accione o se tomen las decisiones. Y yo alzaba la voz diciendo de que ¿qué se va a hacer para protegerlo? Porque acá además estamos vulnerando a un joven y eso no se puede permitir. Sí. Entonces, eso, Presidenta. Yo creo que hay que primero oficiar de inmediato al IND para que se haga de manera, de la celeridad máxima, la respuesta respecto del actuar del señor Cristian Bruno de CIDET, que es el entrenador de gimnasia de Promesas Chile. También quiero pedir que se tomen todos los resguardos para que no haya ninguna repercusión en el deportista, en Cristóbal Cueva, ni en el resto de los deportistas de la Federación de Gimnasia, que ellos no, ustedes saben perfectamente, y lo hemos escuchado más de alguna vez aquí, y acá tengo a dos de los integrantes de la Comisión de Deporte, donde nosotros hemos visto cómo los jugadores, cómo los atletas, cómo las atletas y las jugadoras se han quedado en silencio por las represalias que puedan tomar. Y hoy día hay una especie de encubrimiento a quien es hoy día el victimario y no la víctima. En ese sentido yo me pongo firme, pido ese oficio, si están de acuerdo conmigo, no solo al IND, sino también al Ministerio del Deporte, si nos pueden aclarar sobre la situación. También quisiera pedir un oficio con lo que respecta a la oficina del respeto que estuvo en esta comisión, la misma señora que recibió a este apoderado, a don Rodrigo, la que dijo acá que éramos un ejemplo a nivel latinoamericano de cómo nosotros llevábamos el respeto por los jugadores y el decreto 22. Lo que a mí me parece una vergüenza en vez de respeto o ejemplo. Así que en eso tomo el acuerdo para los oficios. Si alguna tiene algún oficio más que agregar o alguna presidente, no sé. ¿No? Hasta ahí, listo. Sí. Sí, todo en la oficina del respeto, todo ese sería el coach. Sí, don Rodrigo, tiene la palabra. Sí, mire, para aclarar, el protocolo cuando tú quieres cambiarte de club es que te firmen. ¿Ah? Ese es el protocolo. Pero esta gente del club, la señora Norma de Ciudad, que es la presidenta, y la madre del técnico, Cristian Bruno, me envía diciendo que tengo que saldar las deudas que tengo con el técnico para que ella me firme la renuncia al club. Y así Cristóbal se pudiese inscribir en otro club y poder competir. Entonces ya hay una resolución de Contraloría que dice que esos cobros son irregulares, que no están ajustados, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿por qué voy a tener que pagar una cuestión que no corresponde? Le escribo a la federación, como le dije antes, la federación me dice que solucione mis problemas contractuales, me manda una carta a mí y se la manda a Cristóbal. ¿Eso qué quiere decir? Les voy a continuar. Uno ya piensa como que algo sucede. Resulta que acá hay un club de La Serena, un club llamado Elysium, que levanta información de deudas a petición de la federación y a petición del Club Olímpico, porque por error me mandaron el correo a mí, en donde decía que informo que el señor Cuevas Ormazábal, que soy el padre, nos quedó debiendo un saldo, no indica el saldo. Entonces, esa información llega a ellos, tanto a la federación como al Olímpico, y con eso dice la señora Norma de Cidet, presidenta del Club Olímpico, le pide expresamente a la federación que no autoricen el cambio de mi hijo. Entonces, yo tengo los estatutos, y los estatutos y la ley dice que nadie puede retener a un deportista. Estos clubes que en el fondo dicen que son fines de lucro, hay que mirarlos bastante bien, porque no es tan simple, porque uno ve y se da cuenta que suceden cosas que sería bueno poner atención. Entonces, con todo esto, ¿verdad? Pasa que al final Cristóbal se pierde el Nacional, que es selectivo obligatorio para ir al sudamericano. Lo dejaron fuera. Ya no pudo competir en el Nacional. ¿Y en cuánto tiempo más tienes? En 2 semanas más tiene el selectivo, que era el segundo y que era también obligatorio, que Cristóbal pretende ir ahí. Pero finalmente es la federación la que yo le pido intervenir y tampoco quiere intervenir. Por lo tanto, usted ve que hay un club del norte, hay un club del Olímpico que es de vinculación directa con Cristian Bruno y la federación, los tres que están involucrados en que mi hijo no pudo competir finalmente y tiene la oportunidad, si es que la federación cambia o dice lo contrario, ¿verdad? Va a poder participar en 2 semanas más. Tendría que competir por el mismo club olímpico porque ya no alcanza a cambiarse de club.
¿verdad? Y finalmente yo, para cerrar esta parte, le envío esta denuncia al responsable institucional de la federación, a Juan Cerda. Mire, le enviamos los antecedentes hace 13 días atrás, ¿verdad? Y lo llamaron una vez, después te llamo el lunes, después al otro lunes te llamo el lunes. Entonces, es una forma absolutamente improcedente, no es la forma. Para cerrar toda esta cuestión, que aquí es un tema desde la residencia, ¿verdad? Hasta todos estos problemas que ustedes han escuchado en forma somera, yo les voy a decir una cosa, todo esto constituye una violencia en contra de una persona. Todo es violento que te quiten la estadía porque te envían a tu casa sabiendo que en la casa no hay nada, sabiendo que aquí hay un gimnasio y que no tiene técnico. Mire, si mi hijo se accidenta, hoy día acá, si se lesiona, no tiene ninguna posibilidad ni que lo atiendan, porque hasta lo sacaron del programa Promesa. Y lo sacaron del programa Promesa en enero, aduciendo que mi hijo se había retirado. Eso no es cierto. Nunca se retiró mi hijo. Lo que pasa es que el señor Cristian Bruno le prohibió el entrenamiento. Es decir, dicen todos los correos. Desde quitarle la residencia, desde que no te reciban, desde que le mandes una solicitud al director del Instituto Nacional de Deportes, señor Real Castro, por lobby, que ni siquiera te diga hola, ni chao, ni no, simplemente no te contestaron, de que le haga las denuncias. Yo le envié las denuncias a este señor, al director del IND, varias veces, inclusive la última vez que tuve que ir al psiquiatra me dijo porque se descompuso, se plantó a llorar y ayer de nuevo ocurrió el mismo fenómeno. Para mí es súper doloroso que ni siquiera el director esté en la intención de poder responderte, decirte algo, simplemente los mensajes pasan y pasan, no hay nada. Entonces para mí, vuelvo a reiterar mi agradecimiento, porque si no me hubiese topado con esta diputada, la señora Marisela Santibáñez, yo creo que hoy día estaríamos en nada. Y para rematar, si yo quiero que defiendan a mi hijo ante la comisión de arbitraje, del Nacional de Arbitraje, tengo que pagar a un abogado que alrededor me sale de cerca de 2 millones de pesos, así que voy a tener que defenderlo yo, porque tampoco están, esas condiciones son súper complejas. Por eso vengo acá respetuosamente a decirle que me pueden brindar su ayuda, porque para nosotros es difícil. Yo estoy hablando por Cristóbal, pero estoy seguro que detrás hay todo un sistema que pudiese tener mucho más Cristóbal, que necesitan ayuda y necesitan que los vean. Porque el deportista, como digo acá, al final del cabo, al final del tema, del día, es invisible porque prefiere quedarse callado. Exactamente, yo le quiero agradecer, don Rodrigo, porque efectivamente cuántos de los deportistas que no son hoy día los que están exponiendo estarán siendo también víctimas de cobros irregulares o qué sé yo. Yo voy a pedir otro oficio, y creo que aquí están de acuerdo conmigo en que el IND solucione de manera inmediata si este deportista de la Federación de Gimnasia puede participar en 2 semanas en la competencia de la que está haciendo mención el señor Rodrigo Cuevas. Eso es fundamental. Ustedes saben que un deportista que si no tiene un club, digamos, de auspicio, no puede participar en nada. Diputada Veloso. Presidenta, lo que pasa es que quizás, no sé si es redundante, pero es que al final, o sea, estoy muy de acuerdo con su oficio precisamente porque al final lo que estas conductas generan en los jóvenes es que terminan renunciando, terminan aislando, terminan incluso perdiendo sus capacidades por no tener espacio para competir durante una cantidad de tiempo que finalmente es muy perjudicial para cualquier tipo de deportista de alto nivel. Entonces eso tiene que despejarse lo antes posible. Sí, por supuesto que sí. Gracias, Por eso mi presidenta. oficio Buen oficio. es fundamental en cuanto a la Federación de Gimnasia y al el IND respecto específicamente de la incorporación del deportista Cuevas en esta competencia que tiene 2 semanas. Diputada, por favor, Bravo, tiene la palabra antes de tomar el acuerdo del oficio. Gracias, presidenta. Como una de las razones y fundamentos son del orden económico de que habría deuda, yo creo que sería bueno, yo sé que el IND tiene que tener este documento, Sí. pero yo creo que sería bueno adjuntarlo al oficio. Perfecto. El de la Contraloría, el pronunciamiento de la Contraloría que indica que los cobros son indebidos. Yo le agradezco porque efectivamente esa era la duda que teníamos acá con Secretaría, si poníamos el resto de los antecedentes, y yo también creo que sí, más allá de que el IND sí los tiene, yo estoy segura que los tiene, y que a mí me resulta, a ver, lo voy a decir de la mejor forma posible, irónico,
Me resulta irónico cuando yo hago especial mención directa, porque ustedes saben cómo soy yo, que yo si tengo que llamar a quien tenga que llamar lo voy a hacer, con todo el respeto y con todos los límites de mis capacidades o de mis atribuciones, pero que te dicen, bueno, si usted tiene algún antecedente, envíelo. Sí, les van a llegar todos los antecedentes. Así que tomamos el oficio para que se solucione a la brevedad, por lo menos que nos den una respuesta respecto de la situación inmediata del deportista Cuevas en la Federación de Gimnasia. Tomamos ese acuerdo. Yo le quiero agradecer enormemente a don Rodrigo. Créame que eso de que acá no se va a conseguir nada o de que si usted tiene que pagar o no pagar por una defensa. Aquí hay otra parlamentaria y creo que aquí se van a sumar varias más a esta idea y yo sé que cuento con el diputado Andrés Celis también, ¿eh? No solamente Andrés Giordano, que se haga una defensa de los deportistas el día de mañana, la defensoría de los deportistas, como hay una defensoría de las niñeces, asimismo hay una defensoría de los deportistas, porque de verdad que aquí hay un tema. Usted puede decir lo que quiera, presidente, tiene la palabra don Andrés Celis. Al fin se puso buena esta comisión. Hola, buenos días. No quería preguntarle al papá del deportista si es que se inició algún sumario interno dentro del IND, porque estaba viendo más o menos el perfil de este, entre comillas, señor Bruno. No, digamos que Cristian Bruno, quien en su época de deportista justamente tuvo un episodio donde sufrió maltrato deportivo cuando él competía. Él competía junto con Tomás González y sufrió una discriminación por parte de quien eran los dirigentes en esa época. Y ahora pasa a ser, al parecer, a ocupar el papel justamente que él fue perjudicado. Pero hoy día, ¿existe algún sumario al interior del IND que esté investigando esto? Esa es la pregunta mía en concreto. Porque si no existe, eso quiero preguntar, porque si no existe, yo quiero pedirlo. Perfecto. Mire, lo primero es decir que yo hice una denuncia bastante amplia en el IND, perdón, en el IND ya, eso está claro, nadie respondió y entonces fui a la Contraloría, con una serie de cuestiones que inclusive dentro del análisis de la Contraloría no fueron consideradas. Mire, Cristóbal siendo menor de edad, este técnico lo manipuló porque ni siquiera yo como papá tenía idea, lo hizo poner a un tercero como preparador físico, que nunca hizo eso, y ese dinero, ¿verdad? Según el propio reconocimiento de Bruno, iba para él, porque finalmente él era el que hacía todo. Entonces, me llamó la atención el análisis de la Contraloría que no tomó ese punto, pero envió a hacer una investigación sumaria y creo que se está realizando, y en ese marco, ¿verdad? El IND responde con un funcionario de apellido Robinson Méndez, Robinson López, me parece que es, de alto rendimiento, responde, ¿verdad?, con una falsedad. No estoy diciendo con una mentira, pero estoy diciendo con una falsedad respecto a que Cristóbal se había retirado. Por eso ellos lo desvincularon del programa Promesa. ¿O no sería porque Promesa era pagado porque era pagado? Bueno, entonces, ante esa situación, yo vi que la declaración no era correcta e intenté por todos los medios de conseguirme el nombre de la abogada que estaba llevando a cabo el sumario al interior del IND. Me conseguí el nombre, no voy a revelar la fuente, pero de repente ese contacto al interior del IND desapareció. Nunca más me quiso contestar, pero me dio el nombre de la abogada. Entonces, yo me conseguí el correo y le envié durante 3 días seguidos el correo con mi declaración voluntaria, con los medios de prueba, para que, ¿verdad?, ese sumario fuera bien hecho en el fondo. Y como no me contestó, se lo mandé también al director del IND. Bueno, al director del IND le he mandado 5 correos, inclusive la solicitud de ley del LOI, y nunca fue capaz de contestarme. De hecho, en algún momento él vino para acá, el director del IND, a hacer algo ahí en el gimnasio, en gimnasia acá, y Cristóbal estaba entrenando y la autoridad, el fotógrafo y todo lo de siempre. Y Cristóbal ahí respetuosamente le dijo que mire dónde lo tenían botado a 600 kilómetros de todo.
en una cuestión increíble. Entonces, ese sumario que están haciendo, yo tengo, no sé, soy un poco escéptico de los resultados, porque cuando uno trata de declarar y manda correo, habla por todas informales, porque yo no digo las cosas de palabra y yo tampoco voy a atreverme a decir que algo sucede si es que no tengo los medios de prueba. Por lo tanto, si ustedes también ahí pueden profundizar, ojo, porque yo estoy diciendo que Cristóbal puso, ¿verdad?, a este señor, a un tercero como preparador físico, y el resto de los 11 probar lo habrán puesto también ese joven. De eso nos vamos a encargar nosotros, don Rodrigo. Sí, va a pedir un oficio, diputado Celis, tiene la palabra. Sí, yo quería pedirle, presidenta, intermedio, si el ND puede mandar los antecedentes en qué estado estaría la investigación sumaria respecto a los hechos denunciados. Perfecto, tengo el acuerdo para el oficio, ¿sí? Ok, entonces para el IND, para ver en qué situación están la denuncia que se hubiese hecho. Le queremos agradecer a don Rodrigo. Rodrigo, usted no está solo, por supuesto, cuente con esta diputada, por supuesto con esta presidenta, pero sé que varias acá también se van a sumar, no conocían este caso. Muchas gracias, presidente. Y lo dejamos en libertad, seguimos en contacto, por supuesto, y le voy a tener en conocimiento de todas las respuestas. Nosotros seguimos en un proceso. Esta es la última sesión con invitados, sesión de escucha, y yo le agradezco a la vida, porque no soy creyente, o quizás sí lo soy, no tengo idea en realidad hoy día. Don Rodrigo, de haber coincidido con usted, que sepa la comisión, que producto da lo mismo, de una situación con un community manager, yo tomé mis redes sociales y me encontré con don Rodrigo. Así fue. No es que él llamó a la presidenta de esta comisión, no es que se comunicó con la diputada Santillán, no, fue una comunicación en redes sociales. Así de abandonado están nuestros deportistas y los apoderados de nuestros deportistas. Le mando un abrazo gigante. Espérese, antes de ser diputada Consuelo Veloso. Bueno, ya un poco en ese ánimo de cierre, no he tenido la oportunidad de escuchar a todos los invitados y los expositores, pero me parece que es importante recalcar y agradecer quizás la confianza que se nos entrega a nosotros como parlamentarios en las comisiones investigadoras y también en las comisiones, digamos, temáticas, cuando vienen los invitados a contar situaciones que son dolorosas de pronto, que han tenido que cargar durante mucho tiempo, y creo que también reconocer que es importante que existan estos espacios donde ellos puedan comunicarnos y nosotros también poner a disposición de la justicia, por cierto, de la justicia para ese deportista, de la justicia para los padres, para don Rodrigo, todas las herramientas que tengamos a disposición. Entonces agradecerle también a don Rodrigo por la confianza, por la valentía, por la perseverancia, porque su hijo espero y vamos a tratar de ayudar en eso, va a seguir adelante y va a ser gracias, muy al contrario de lo que decía este sujeto con estos mensajes manipuladores, va a ser gracias al apoyo incondicional de sus padres. Sí. Gracias, presidente. Le mando un abrazo a don Rodrigo, lo dejamos en libertad. Yo le quiero expresar también en respuesta a lo que usted está diciendo, diputada, que sí, que efectivamente tenemos una responsabilidad, pero que no quede acá en una sesión. Yo personalmente, cuando digo que me comprometo y espero no estar sola en esto. Y es por eso que lo expreso de esta manera. Yo no tengo ninguna molestia, todo lo contrario. Yo agradezco enormemente que ustedes hayan dado las firmas para hacer esta comisión especial investigadora, la cual ya le quedan 2 fechas las conclusiones. Yo les voy a explicar, yo no sé si ustedes han estado en otras comisiones especiales investigadoras, donde efectivamente yo he hecho un trabajo, quizás no todo el rato, pero sí desde hace mucho tiempo, antes de que se gestionara esta comisión con el diputado Andrés Giordano, y vamos a seguir trabajando en eso para que entregarle una propuesta de conclusiones. Yo ya la tengo, por lo menos con mi equipo tenemos una propuesta de conclusiones. Nos quedan 2 fechas porque viene una semana distrital en septiembre, porque nos quedaría hasta el 24, pero sería la fecha del 3 y el 10. Yo no los quiero someter a que vengan a esa discusión, porque yo me puedo comunicar con todos los asesores de ustedes para hacerles presente esta propuesta de conclusiones, para que o el 3 o el 10 nos juntemos y nos citemos a votar las conclusiones. Yo creo que nadie va a estar en desacuerdo, muchos acá no estuvieron, pero no es una crítica, es un tema personal de cada uno, pero para el 3 o el 10 darle votación a estas conclusiones, y especialmente en el tema de don Rodrigo Cuevas poder hacer un compromiso real, y no, porque créanme que
una cosa es darle la importancia al espacio que nosotros tenemos y donde ellos confían. Y la otra es el abandono de dejarlo solo en una sesión, en una comisión, donde después las repercusiones las tiene el deportista y no el papá, ni la mamá, ni el diputado, ni la diputada, ni la presidenta, sino que el mismo deportista, y en eso yo no voy a dejarlo fuera. Por otro lado, termino diciendo que la respuesta que nos da, y esto me lo quería permitir porque la respuesta que nos da el señor de la NFP, el señor Pablo Milat, diciendo que él si viene cuando quiere porque él es privado, si sus respuestas escritas no nos convencen, él podría incluso no contestar. Esa es la respuesta que le dan, esa soberbia, ese arrojo, lo que viven nuestros deportistas día a día. En este caso en el fútbol, en este caso lo estoy poniendo en el fútbol, porque yo sé lo que ha hecho Javiera Moreno, sé lo que ha hecho la Iona, sé lo que ha hecho Anjuf por el fútbol femenino, y de verdad, estas son las respuestas que te pueden decir que los deportistas se encuentran con una muralla. Y si eso pasa en el deporte más visto, que es el fútbol, el que tiene menos espíritu deportivo y al cual yo más quiero, lamentablemente, imagínense cómo se da en el resto de las ramas. Yo quiero agradecer enormemente a la secretaría de esta comisión, porque ya nos va quedando muy poco tiempo. Si alguien quiere tomar la palabra, el señor Andrés Giordano tiene la palabra antes de que yo tome el cierre. Sí, no, muy cortito, Presidenta, que a propósito de las dos propuestas que estábamos conversando en relación a la situación que enfrentan los deportistas y que también hemos enfrentado nosotros como comisión, en relación a la respuesta de algunas actorías que hubiésemos esperado estuviesen presentes. Quisiera pedir, quizá, me van a matar, pero siempre pido estas cosas a última hora y contra el tiempo, y ojalá lo pudiésemos tener a disposición antes de llegar a las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora, pero un par de informes a la Biblioteca del Congreso Nacional, quizás no necesariamente extendidos, pero donde se puedan evaluar dos cosas. Uno, efectivamente, en la experiencia comparada parlamentaria, cómo se genera la participación de actores privados, que yo lo he visto, por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos, en otras instancias, precisamente cuando está el interés público, digamos, afectado, o cuando se trata de instituciones que prestan servicios públicos, o que de alguna manera su comparecencia ante alguna de las cámaras legislativas representa quizá un insumo relevante para el análisis legislativo en sí mismo, ¿no? Eso por un lado, un informe de experiencia comparada para la biblioteca sobre eso. Y segundo, sobre instituciones para la defensa de los deportistas ante distintos tipos de situaciones, sean estas defensorías específicas de los deportistas, sean fiscales especializados en la materia, en instituciones también vinculadas al deporte. ¿Cuál es la fórmula que otros países han tomado para abordar esta problemática? Yo creo que está dentro de las recomendaciones que también debiesen salir desde este espacio, y me imagino, ¿no?, que quizás ahí también el comité de arbitraje o el nuevo tribunal de arbitraje pueda tener parte de las fórmulas que podamos recomendar. Así que esos dos informes me gustaría pedir, Presidenta, si lo tiene bien. Muchas gracias. Lo toma bien, por supuesto, y estoy muy de acuerdo, acuerdo de la comisión, sí. Y por supuesto, bueno, primero tomarme el espacio, les pido, me den 5 minutos solamente para terminar esta comisión, ¿sí? ¿Cómo se dice? Extender, prorrogar. Se me van las palabras, pero hay otras palabras que no se me van a olvidar. Quiero agradecerle enormemente a la secretaría, a la secretaria abogada, a la asistente de la secretaria abogada por el espacio, por el tiempo. No es un horario fácil, nunca fue un horario fácil. Quiero agradecerle a quienes estuvieron siempre, constantemente en esta comisión, acompañándome. No fueron muchas, pero sí fueron las que me acompañaron. Al diputado Trisotti, que lamentablemente va a tener que pagar el día de ayer, no alcanzó a llegar a la hora, pero es el diputado que ha estado en todas las comisiones, y yo lo lamento que ayer haya fracasado. Yo le he puesto todo mi corazón a este tema, porque creo que el deporte así lo requiere, y no el deporte, sino que los deportistas, que nos vean la cara, y lo digo con toda la responsabilidad del mundo, como parlamentarios, como legisladores, como los autores de ciertos proyectos, los autores de ciertas iniciativas que finalmente van en beneficio de la protección de las atletas y de los atletas. Me pone muy triste pensar que nos han visto la cara mucho tiempo.
pensar que se burlan de nosotros y que cree el fútbol, por ejemplo, que está por sobre la ley, y eso a mí no me va a convencer nunca y no me va a bajar los brazos así que esté sola en esta lucha. Don Rodrigo, vuelvo a decirle, usted no está solo, como usted el ejemplo de muchos deportistas que han llegado sin querer. Hoy día el softball tiene resuelto su tema, el softball que también fue una selección femenina muy, muy, muy maltratada. Hoy día, gracias a la intervención de esta diputada, y lo digo con todas sus letras, el coche hoy día responde, hoy día tienen espacio deportivo, hoy día están más tranquilas y vamos a tener esas reuniones. Yo sigo en mi lucha, le agradezco al presidente de la Comisión de Deporte, le agradezco a don Andrés Giordano, le agradezco a la diputada Consuelo Veloso que esté presente, a la diputada Humá y al resto de las diputadas parlamentarias que están acá también al lado, la diputada Labra, la diputada Bravo y por supuesto al diputado Maya que está presente acá, al que le tengo especial cariño, pero lo tengo bien castigado en esta comisión, así que... Y se lo digo con todas sus letras, ¿eh? Se lo digo con todas sus letras porque usted además tiene dentro de su gente a gente de Antofagasta y esta comisión partió siendo una comisión especialmente por el tema de Cobreloa, del tremendo y terrible suceso acontecido el 2021. Yo espero que la resolución de ese caso la podamos conversar entre todos como integrantes de esta ex comisión especial investigadora, porque Antofagasta ni el fútbol ni nadie, ni ninguna mujer, ni ningún hombre merece el trato que se le dio a la muchacha que hoy día es la víctima de los 8 que hoy día están procesados cadetes de Cobreloa, que ya no son cadetes y que 3 estaban en el primer equipo. Para que nunca más en Chile sucedan ese tipo de cosas, para que nunca más en el deporte hayan padres que tengan que estar llorando frente a una cámara porque hay un técnico despiadado o un entrenador que se permite decirle que son inmorales sus padres. Eso mientras yo esté en este Congreso, por lo menos no voy a hacer caso omiso. Si la diputada me puede escuchar, por favor. Y con esto cierro por haberse cumplido, se lo digo sinceramente, diputada, estoy hablando desde lo más profundo de mi ser, me he sacado la cresta por esta comisión, he tenido que convocar gente que usted no se imagina para que se pueda constituir esta comisión, por eso solamente le pido que me escuche. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta y agradezco especialmente a la Secretaría.